Nos sentimos gozosos por estar dialogando, por estar intercambiando ideas contigo, Señor, con tu palabra. Estar reflexionando en lo que tú nos enseñas, en lo que tú estás tratando de estar toda tu vida, toda la vida humana, estarnos contando qué es lo que esperas. Lamentamos que no entendemos generación a generación lo que tú nos has dicho desde el inicio. Que tu gracia, Señor, nos acompañe siempre y también para nuestras familias. Amén. Amén. Muy bien. Génesis 22. Alguien que me haga el favor. ¿Alguien más quiere leer? Caro, dale tú hasta el 15, yo voy hasta la final. Ok, hasta el 15, perfecto. Capítulo 22, entonces, la fe de Abraham es confirmada. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo,
He aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Asó, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maacá. ¿Me da un nombre? Ese nombre de Reuma, como que tener de concubina Reuma, yo creo que todos los hombres nos dan reumas. Muy bien, hermanos. Este capítulo, para el que conoce de doctrina, es uno de los bases para la doctrina reformada, la doctrina bautista, pero no vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo más importante para ustedes? El amor que tiene Abraham por el Señor, sin dudar, entregó a su hijo, su único hijo. Oh my God, eso me sorprende mucho. ¿Eso fue amor o temor? Temor. Puede ser Creo que fue temor. confianza. Yo creo que fue confianza en el Señor. Ese temor que lo lleva a hacer por amor y temor todo. Yo creo que Obediente. confianza, porque dice, iremos, adoraremos y volveremos. Sí. Si él hubiera dicho, voy a ir, voy a adorar y ya vuelvo, dijo, iremos, y dice, iré, adoraremos y volveremos. Y al hijo le respondió que el Señor proveería. Yo creo que él realmente confiaba en el Señor. Yo no habría podido usar esas palabras si yo no confiara en el Señor, si hubiera ido muerto de miedo. Está claro que yo creo por este acto es el llamado al Padre de la fe. No por los demás, por este. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué hubiera pasado si Abraham lo hubiera asesinado? ¿Cómo hubiera confrontado a Sara? Sara hubiera dicho, ¡oh, el hombre de la fe, bienvenido! No. Vete tú y tu fe para otro lado, te lo dices. ¿Ah? Vete tú y tu fe para otro lado. Quizás rehusarían a Dios después. No, es que les digo eso porque van a haber momentos en nuestras vidas en que uno hasta su propia familia va a tener que apartarla para servir a Dios. Y heme aquí, envíame a mí. Ustedes van a escuchar ese versículo, ese capítulo, no una vez, en toda la Biblia. Heme aquí. Y esa expresión precisamente de Abraham es la misma lo que está haciendo cuando él salió, cuando Dios lo sacó de su pueblo. La misma voz de Dios hace el mismo proceso de Dios de sacarlo otra vez. Pero sigamos porque esto está interesante. Yo creo que ahí Abraham tenía ya idea de la resurrección y él sabía que confiaba mucho en el Señor y que él iba y aunque él tuviera que haber sacrificado a Isaac, el Señor lo iba a resucitar. Así que no tenía pierde. ¿Qué opinan los demás? ¿Había habido algún acto anterior de la resurrección para que Abraham confiara ciegamente en ese punto? Y ese punto es muy básico para la doctrina. Hermano, pues yo también Perdón, mientras maestro, hermanos Musu, sí, acérquese un poquito al micrófono que no lo escuchamos.
Bueno, hermano, ¿me escucha? Es el internet. No, Bueno, hermano, ¿me escucha? no, ¿No? no. Yo solo sé que por manifestación del Espíritu usted nos está preguntando si lo escuchamos, pero no lo escuchamos, hermano. Si quiere, escríbalo y César, alguien corta el lo video y lee deja por solo usted. el audio. Sí. Corta el video y deja solo el audio. Para que te fluya Entonces, mejor. lo que dice Patricia me parece muy acertada en que precisamente Abraham iba confiado y ya, si no estoy mal, Javier y la hermana Carolina habían dicho la confianza en Dios, algo así, Débora. pero la orden era asesinarlo, Hermano, pero ¿me tal vez escucha? Abraham tenía la confianza en que algo diferente iba a suceder. ¿Ya estuvo, hermano? ¿Sí? ¿Se escucha ahora, hermanos? Ya. Bueno, pues yo quería comentar también, pues lo que dice aquí en su palabra, que yo creo que Abraham tuvo confianza en Dios al llevar a su hijo, pues, a la montaña, porque también no podía, bueno, dudar del Señor, porque le había prometido que iba a darle una descendencia, ¿verdad? Y a Sara también. Les hizo una promesa desde antes. Entonces, si Dios hubiera permitido que matara a su hijo, pues iba a quedar como mentira, pues, lo que Dios había dicho. Ustedes dicen, hermanos. Ya, la relación que tenía Abraham con el Señor no la escriben mucho, no la determinan mucho, paso por paso, todo lo que, las conversaciones que ellos tenían, pero era una relación muy íntima. Entonces yo creo que él conocía bien al Señor y sabía eh, cómo es el Señor, cómo actúa el Señor, así que él no tuvo miedo de ir y hacer la voluntad del Señor. Él confía en él y se entregó en sus manos desde que salió, desde que dijo, sí, yo voy. Y de ahí en adelante la relación entre ellos dos es muy grande, es muy íntima, que no nos la describe aquí toda, pero yo creo que él conocía al Señor y su corazón, y él sabía que si él decía que lo llevara, él iba, y confiaba en el Señor, de que si el hijo tenía que morir, él lo iba a resucitar, se lo iba a devolver. ¿Alguien me puede leer Hebreos 11, versículos 17 al 19? A ver si nos ayuda para respaldar lo que está diciendo, hermano. Yo creo más que él, como ya conoció al Señor, que le hizo el milagro de darles un hijo cuando ellos ya no esperaban, porque en ese momento yo pienso que ambos dudaron que el Señor podía darles un hijo o se iba a cumplir, porque no habían cumplido la palabra. Por eso él hizo caso y se acostó con la otra mujer y tuvo descendencia, pero yo creo que después de haber visto que el Señor cumplió, y el Señor, cuando ellos pensaban que era imposible, el Señor les dio un hijo, yo en lo personal habría pensado, yo no creo que el Señor me dé un hijo, una descendencia ahora, para quitármela, y después del milagro que vieron ellos, yo pienso que desde ahí pienso yo que se afianzó su fe, su confianza más en el Señor, cuando vio que a pesar que ellos ya estaban muy viejos, pudieron procrear. Entonces pienso que ese marcó un antes y un después en Abraham. Es mi manera de pensar. Marcó a lo mejor antes conocía al Señor, le hacía caso, pero después de ese milagro y después de hacer todo lo que el Señor hizo, yo creo que ese capítulo en su vida de Isaac desató una nueva confianza
fe en el Señor y de un nuevo conocimiento en cuán poderoso era nuestro Dios, o es nuestro Dios. ¿Alguien tiene Hebreos 11? Amén. Hebreos 11, 17 al 19. Sí. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que precisamente alguno de ustedes estaba argumentando? De que él tenía la confianza en que Dios podía resucitar a su hijo. ¿Y esto se relaciona con la resurrección de Jesús? Por ahí Ya, vamos. sí. Por ahí Wow. vamos. Ahí lo vamos a ver más, inclusive en el versículo 13. Sigamos, pues sigamos aquí. Ahí en el 4 empieza, si no estoy mal. Donde dice, al tercer día alzó Abraham en sus ojos. He visto en la interpretación de hebreo que cuando dicen Abraham, ¿qué? Lástima. Alzó Abraham sus ojos. Vemos esta expresión varias veces a través de la palabra. Y yo primero me la imaginaba tal y como decía textualmente, que alzó sus ojos, pero parece ser que viniendo del hebreo, sus ojos quiere decir, abrió sus ojos, es orar, o sea que ahí tendría que ser, el tercer día Abraham oró y vio el lugar de lejos. Ahí fue una revelación que el Señor le hizo, porque todavía no habían llegado, estaban lejos, pero el Señor ya le mostró dónde estaba, qué tan lejos estaba el lugar, o sea que a través de la oración que hizo Abraham ahí, abrió sus ojos. Y también es al tercer día, o sea, ahí también refiere cuando el Señor resucitó. Recuerden una cosa, en primer lugar, aquí hay dos cosas. Aquí hay un sacrificio, ¿sí? de una oveja que Dios mismo había sustituido por el hijo de Isaac, o de hijo de Abraham, que es Isaac. Pero como dice ahí, al tercer día abrió los ojos, o sea, se levantó su propia fe, o vio de nuevo la fe completa en Dios. Pero es Dios el mismo que se está haciendo, el que está levantando la fe hacia él mismo. Ahí es cuando también el Señor se provee del Cordero. ¿Cómo se llama eso cuál es el nombre de Jehová provee, hermanas? Jireh, Jehová. Amén. Y ahí también vemos que el Señor provee también, se provee del Señor Jesús, porque Él es el que lo manda. Es que como que aquí está proveyendo Dios, o está estableciendo cómo va a salvar a toda la humanidad del pecado. Correcto. Cosa que Abraham nunca se imaginó y nunca lo vería. Pero que es el prototipo de lo que iba a estar sucediendo en la humanidad 2000 años después, más o menos, digo yo, no sé cuántos. Sí. Así que sigamos pues, hermanos, porque esto pareciera ser fácil lectura, pero como están viendo, no es tan simple. Es profunda. Es profunda.
Hermana Marina, hoy sí no me ha dado un su aporte. Ahí también vemos cómo Isaac también confía en su padre al saber qué es lo que le estaba haciendo, porque cuando le dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, el Señor proveerá de cordero para su holocausto. Y ahí, exacto. Y el hijo, también yo creo que ahí fue revelación también que le dio el Señor, de entender lo que el papá estaba diciendo y sumiso a ceder y seguir las instrucciones del padre, confiando en lo que el padre confiaba. Otra similitud con Cristo en esa imagen que usted está proveyendo. Correcto. Cuando viene Isaac y Abraham se van solos, Isaac va cargando la leña de su propio sacrificio. Uh-huh. Entonces Jesucristo a la hora de su sacrificio lleva cargando el madero donde iba a ser sacrificado. Uh-huh. Wow. Ahí también vemos la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Amén. Lo mismo que entre nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesús. Si no hubiera habido esa unidad, no se hubiera podido llevar a cabo, pero los dos van juntos siempre. Esa es una bonita imagen de ver el dualismo en Cristo y en Jehová a la par, caminando juntos hacia el monte Moriah. Así es. Sí. Uh-huh. Y dice de que en ese mismo monte es donde se edificó el templo de Salomón. Se dice, mas no es exacta la información. Y según el entendimiento hebreo, Moriah quiere decir the Lord is my teacher. O sea, ahí es donde el Señor nos está enseñando, le estaba enseñando a Abraham, y pues como todo se refiere también a nosotros, nos enseña de la obediencia y qué es lo que trae la obediencia. Las bendiciones que trae al obedecerle a Él, con esa fe, con ese entusiasmo, con esa pasión por el Señor. Hay un punto que, gracias por recordarme, de esas bendiciones se dice de que los descendientes de Abraham serían como las estrellas del cielo. Uh-huh. ¿Alguien ha visto la última fotografía del telescopio que salió esta semana? Sí. ¿Cuántos astros había? Oh my God, impresionante. Muchos. Están descubriendo las nuevas galaxias. Hermoso. Y me dice mi hija cuando me la muestra, mira, pues papá, me dice, y nosotros nos creemos los especiales de Dios. Sí. Hay millones de galaxias. Sí. Es y que cada vez que ellos pasan hay más y más y más y más. El universo no es lo que nosotros nos imaginamos, es un universo, es una cosa inmensa y hay tanto que nosotros ni vemos ni percibimos, pero hay millonadas de cosas que nos quedaríamos con loquitos, diría yo. Sí. Pues yo digo que sí, y una de las cosas que Dios le promete precisamente a Abraham es por sí mismo. Yo te prometo por mí mismo de que tú vas a tener descendencia. Uh-huh. Y que será más grande que la misma arena del mar. Yeah. O de los astros. Y esta ya es otra promesa más grande. Cada vez que Dios habla, le promete más y más a Abraham. Correcto. Uh-huh. Cada vez que obedece, hay una promesa más grande. Es como una corona, como dicen los demás. Uh-huh. Como decía Pablo, yo lucho por mi corona. Ya eso nos lleva a nosotros, ¿no?
en que vemos que a veces dudamos mucho en obedecer al Señor porque esto, que por lo otro, que porque no puedo, que porque muy lejos, que porque no sé qué va a pasar, que por esto y tantas cosas que le colocamos al Señor. Y ahí estamos viendo que estamos perdiendo bendiciones en montón y no estamos en realidad glorificando al Señor. Porque la obediencia tiene que dar, es una cosa que se da con alegría, con gusto y creyendo que el Señor va a manejar de aquí en adelante las cosas que se interponen o las cosas buenas, pero que todo lo que venga de ahí en adelante es manejado por el Señor. Y al hacer eso, las bendiciones vienen cada vez más grandes y al mismo tiempo viene la intimidad con el Señor. Cada vez tenemos más intimidad y eso era lo que le pasa a Abraham. Cada vez que él obedecía, la intimidad de él con el Señor crecía inmensamente. La confianza para comunicarse, ¿no? Por eso él podía hacer estas cosas, porque confiaba en el Señor, conocía al Señor, tenía una relación íntima con el Señor, que es lo que a mí personalmente me falta muchísimo. La fe es tan inmensa que nosotros solo, dice Jesucristo mismo, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, moverías los montes. Y a veces esa ni llego al grano de mostaza a veces. Sí, no, ya hubieran movido Colombia hacia Canadá. Sí. Directo. Pero me da tristeza también porque veo todo lo que he perdido, esa intimidad con el Señor y sus bendiciones. Eso me entristece. Hay una cosa que voy a predicar precisamente el domingo sobre María y Marta. Marta se preocupaba por las cosas materiales y esa es la llamada que tiene Dios o Jesucristo para todos los cristianos. María escogió lo mejor, lo espiritual, mientras Marta, claro, hay muchas cosas ahí, no solamente esto, pero se preocupó más por las cosas materiales. Y así somos nosotros. Quisiera leerles algo de Matthew Henry, que dice: cuando Isaac hizo una pregunta que debe haber traspasado el corazón de su padre, y es muy dolorosa. Padre mío, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Matthew Henry dice: Padre mío, dijo Isaac. Era una palabra derretida que uno pensaría golpearía más profundamente en el pecho de Abraham de lo que el cuchillo podría golpear el pecho de Isaac. Y entonces Abraham pronuncia una palabra que no pudo ver hasta el fondo de: hijo mío, el Señor se proveerá a sí mismo. No lo resucitó, Dios no resucitó a Isaac, sino que vino y le consiguió un sustituto. Ya. Lo que el Señor quería ver era la obediencia de Abraham. Yo creo que no estaba en los planes del Señor, como muestra ahí, que Isaac fuera sacrificado, sino el actuar de Abraham. No lo dudó. No, y fue con gozo. Él no fue así a arrastracielos ni qué va a pasar, no. Él se levantó temprano, gozoso, confiado. Y entonces eso es lo que el Señor era probando a Abraham, y pues salió victorioso. Y de ahí viene entonces la doctrina de la sustitución. Así es como se llama. Doctrina de la sustitución. Que en lugar de nosotros ver la muerte, Dios puso a su propio Hijo para que todos pudiéramos ser salvos. Amén.
¿Alguna otra cosita, hermanos? Hoy los veo callados, tal vez es el calor. Solo la hermana Gladys, hermana Patricia. Hoy comieron loro. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que les llame la atención? Aquí también ya en los últimos versículos ya empezamos a ver, nos muestra de dónde viene Rebeca. Sí, sí. Ahí ya vemos que de dónde sale la esposa de Isaac, Rebeca. Es una prima de ella, más o menos. Prima lejana. Ya, Usted dice esposa de Isaac. ya es Ajá. prima de Isaac. Ya, Rebeca. Rebeca es prima de Isaac. Sí. Ahora uno de los detalles que no hemos visto es el mapa que les envié. Oh, ya. Sí. Lo que él recorrió, lo que Abraham recorrió. Ujú. Y no son montañas, sino casi son como desierto. Y eran más o menos 75 kilómetros. Ya, no era cerquita. No, Tenían que caminar allá. Bueno, el sitio que escogió el Señor fue lejitos. Porque no el era Señor fue el nada que lo más a la escogió. cuadra. Ahí esa. Es que estos son. Técnicos. Oh. Bueno, lo que ven en el mapa es la carretera actual. Pero yo sugiero de que Abraham agarró sobre esos puntos que están así intermitentes para llegar hasta Jerusalén. Desde Berseba, así ves, hasta Jerusalén, donde está el monte. Se supone que estaba el monte Moriah. ¿Cuántos kilómetros aproximado estarán ahí 75. caminando? Hermano, ¿Sí? entonces supone que... No se fueron en carro, hermano, se fueron a pie. No, hermano, pero usted dijo que el templo de Salomón supuestamente fue allí, ¿verdad? Sí. Entonces Algunos autores dicen que Oh, pero entonces Abraham salió desde Jerusalén hasta Berseba. No, al es de contrario. Berseba hasta Jerusalén. Oh, Ya. al revés. Sí. Ok, Él estaba en Berseba y caminó hasta Jerusalén. sí. Y después se usted devolvió. sigue leyendo ahí, dice de que entonces Abraham tomó a su hijo y regresó a Berseba. Sí. Pues sí suena lógico eso de que ahí fue el templo de Salomón, ¿verdad? Realmente. Suena lógico, pero no hay mucha duda en eso. Sí. Y él puede haberse ido por el atajo. Sí, en vez de irse por la carretera, se fue por el shortcut. En algunos autores dicen de que él conocía bien el área y lo hizo en línea recta. Ya puede haberse. Yo le diría de que yo puedo caminar máximo, o podía caminar cuando era joven unos 50 kilómetros por día, o 40 kilómetros por día, sin llevar leña. Para mi sacrificio. Ajá. Pero sí suena razonable que en el tercer día llegaron ya hacia el lugar del sacrificio. Ya, 3 días, igual que el Señor. Señor Jesús, 3 días. Así es. Esa es la imagen de lo que pudo haber sido para lo que es Jesucristo. Sí. Hermano, yo me llama mucho la atención que el que le habla a Abraham estando allá arriba en el monte, es el ángel de Jehová. Y ya ve, hermano, que hay mucha relación entre ese título con, supuestamente en estudios, ¿verdad?, que se le atribuye al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, me llama la atención que estaba sabemos que está el Señor Jesucristo, el Padre Eterno,
nuestro Padre Jehová, sea la Trinidad, pues, y viendo el acto de Abraham, ¿verdad? Sí. Un acto que se llevaría a cabo con él mismo miles de años después. Eso me sorprende también, hermano. Ya. Así es. Es como que el autor también está tratando el autor del libro está diciendo tanto es el amor de Dios como la de un padre. Está ejemplificando el hecho de Abraham con Isaac, que Dios no permitió matarlo, pero él sí llegó hasta lo último, ¿no? Sí. Que Dios sí llegó y no permitió que Abraham llegara. Hermana Carolina. Sí, pastor, otra cosa que me llama la atención es que Abraham no le dijo a nadie lo que Dios le había encomendado hacer, ¿no? El sacrificio, él tuvo esa conversación con Dios y él se dirigió a donde el Señor lo envió y ya sé, no le dijo lo que tenía que hacer ahí del sacrificio. No le dijo a nadie, ¿verdad? No, eso era entre él y el Señor. Si le hubiera dicho a alguien, lo habrían parado. Sí. Supuestamente se lo hubieran ido a contar a la esposa y ahí se acabó todo. Ya está ahí. Sí iba a aparecer Pedro por ahí. Siempre. Precioso sacrificio. Sí. Es que como que no es como en ese entonces Dios hablaba directamente con sus escogidos, ¿no? Sí. Eso era debió ser muy hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Ya después utilizó sacerdotes y ahí se empezó a descomponer el asunto. Sí, ya utilizó al hombre como mensajero. Ahí cambió ya el mensaje. ¿Y cómo lo ven hoy en día? Bueno, el Espíritu Santo. Por medio de iluminación en su palabra, pues. Ajá. Él sigue revelando a través de su palabra o a través del Espíritu Santo o a través de otra persona. Tiene varias formas misma. Ya tiene varias formas de comunicarse con nosotros. Pero como nosotros somos un poco sordos. O ciegos. Ciegos. También. Sordos y ciegos y falta de entendimiento. Y lerdos. Sí. Lentos. Ya no siga, ahí déjela. Yo creo que más que nada es incrédulo. Yo creo que más que nada es incrédulo. Aparte de... Porque ¿sabe qué? Por ejemplo, yo le cuento algo cortito de hoy y ayer. Daniela está experimentando ella acercarse sola con el Señor, sin que yo le diga nada, y yo le doy gracias al Señor por eso. Y ella está leyendo la Biblia porque le pasó algo sobrenatural. Ella escuchó algo que era una voz interior y me preguntó, yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ese es el Señor que te está hablando sobre algo, sobre una situación de ella. Entonces ella, como cree en eso, ella siguió ahondando más y preguntándole al Señor, hasta que el Señor le dio la respuesta. Pero ella me dice que para ella fue muy tangible, fue muy palpable, fue como que yo le hubiera dado una dirección, ve, hace esto, hace así, hace allá, y ella lo comprobó y fue tal como el Señor le dijo. Entonces eso desató un hilo de cosas donde ella, mami, esto funciona, mamá, el Señor me habló, el Señor es como, está viviendo algo de ella personal. Entonces yo le digo que sí es el Señor. Y ella estaba estaba entusiasmada y compró ella con su mejor intención incienso. Pero esos inciensos, mirra y todo eso que se compran de la época del Señor, ¿no? Y lo prendió, pero me dice que llevaba días donde sentía que no tenía que usarlo. Y me pregunta a mí. Entonces yo le digo, hija, yo no confío en esas cosas de inciensos porque algunos inciensos están hechos para invocar otras cosas. La mayoría de esos inciensos están creados o presentados, como se dicen, para otras cosas. Cosa de que ella me dice, cada vez que lo prendo no estoy tranquila, me dice, aunque la mirra para abrir su entendimiento y relajarse,
La cosa de que ella parece que se fue para adentro y le preguntó al Señor, ella es lo que de luego viene corriendo a contarme, al Señor, que ya que ella está aprendiendo a escucharlo, ella le quería pedir de que si había cualquier cosa en ese incienso que él no aprobara, cualquier cosa que no era de él y que él no estaba de acuerdo con que ella lo prendiera, que por favor la ayudara a verlo y para ella no seguir solo ni comprando más. Y en cuanto lo va a prender, se quebra todo el pote donde venía el incienso, que era de una cerámica. Se quebró y se partió. Entonces ella se quedó así muy sorprendida y ella me dice, yo le digo, ¿qué crees tú? Me dice, yo no creo que esto sea coincidencia. Yo creo que el Señor, porque ella ya lo había usado antes, pero solo cuando ella le preguntó al Señor pasó esa situación. Esto fue hace unos días atrás. Luego hoy fue a la universidad a cambiar unos cursos para este año y le había tocado puras personas que no le ayudaban en nada y que cada vez que iba no venía con respuesta. Le tocaban personas que todo el mundo salía frustrado porque eran personas muy, en vez de aliviarles la carga, les causaban más problemas o como ella decía, los dismiss así como no se puede hacer nada y punto. Y ella me dice, mamá, hoy voy a ir de vuelta. Yo siempre le pido al Señor que me acompañe, pero hoy voy más confiada que nunca por todas las cosas que han estado pasando entre el Señor y yo. Entonces me dice, me voy a parar y voy a ir, pero yo sé que voy a ir con el Señor primero. Ya no voy a ir yo, Daniela. Y se encomendó y de allá me llama, estaba excited, estaba like, no. Yo le digo, ¿qué te pasó, mamá? Mamá me dice que le tocaba que la atendiera a la niña que siempre le tocaba. Y ella dijo, otra vez está la misma persona. Pero justo cuando llega el turno de ella, viene otra persona y la cambia, le dice que la llaman y llega esta otra persona. Y esta persona dice que le acomodó todos los cursos, incluso cursos en que la habían registrado que eran con una cantidad de créditos, pero requería todos los días de la semana. Esta persona se los cambió por menos cursos que le daban el mismo crédito, que eran necesarios, pero que eran menos días a la semana, y le dijo, te estoy poniendo los mejores profesores, porque estos dos profesores que te pusieron en este curso no son muy buenos, son muy complicados, son muy difíciles ellos, en cuanto como personas. Así que yo te voy a arreglar todo el schedule y te voy a dejar los mejores profesores. Y ella me dice, me llamó así casi a punto de lágrima, pero lágrima de gozo, y ella me dice, mamá, it works, me dice, funciona, me dice, ahora estoy entendiendo lo que cuando tú me dices, entonces, pero ella lo está experimentando sola, yo trato de no meter la cuchara porque cuando uno explica, de uno no lo recibe, lo está viviendo ella, entonces yo creo que eso va pasando con el Señor. A veces somos demasiado incrédulos y Dios necesita que seamos como los niños, que le creamos a todos sin cuestionarlo, y cuando lo empiezas a experimentar como ella en cosas pequeñas, en cosas así, eso te abre una fe impresionante. Por eso yo pienso en Abraham cuando él vio el milagro de Isaac, porque para mí el otro hijo que tuvo no es un milagro, pero Isaac, entre ellos dos, que ellos dos eran viejos, una vez que vio ese milagro, yo creo que eso abrió una ventana enorme para la fe de Abraham con el Señor, porque yo lo miro en mi vida, así ha sido, y ahora lo miro en la vida de Daniela con esas pequeñas cositas que ella está descubriendo. Está como con juguete nuevo, está queriendo experimentar al Señor en todo. Entonces yo digo, mira qué poquito necesitamos para que nuestra fe empiece a crecer. Por eso pienso que a Abraham solo le bastó ese tremendo milagro que el Señor hizo con él y su esposa. Y nosotros pues pecamos, más que nada con lo que batallamos es la incredulidad, y creo que la incredulidad nos lleva a tener falta de fe, porque al no creer minamos nosotros mismos la fe. Ya.
Está mudo, pastor. Gracias. Sí, ¿alguien más? Gracias por compartir este maravilloso testimonio de Dani. Me alegra mucho, me gozo, la comprendo. Hermoso. Gracias por compartirlo. Qué alegría saber que ella está experimentando los caminos del Señor, que está teniendo este encuentro personal e íntimo con Dios, que es el principio de mucho. Amén. Utiliza cosas pequeñas para llegarnos a Él. Eso, ese es el punto, el día a día, cosas del día a día que el Señor a veces pensamos que el Señor, yo antes pensaba, antes de conocer al Señor como lo conozco, que pues el Señor era el Señor de la iglesia, yo no, que los asuntos de la iglesia, con los asuntos espirituales y nada más. Y yo después aprendí cuando conocí al Señor que el Espíritu Santo nos quiere guiar en absolutamente todo y solo así nos va a guiar a tomar decisiones correctas en todo, en absolutamente todo, para que no exista equivocación. Ella iba a comprar otra cosa, no me acuerdo qué día, pero fue ahora, en estos días, ha sido una cadena de cosas. Y me dice, mamá, sentí algo cuando iba a comprar algo, no me recuerdo qué lo que es. Y ¿sabes qué? Es el mismo sentir que sentí cuando hacía lo del incienso. Entonces, ¿sabes qué? Mejor, mamá, le hice caso a eso que sentía yo, no lo compré porque era algo como de rechazo. Yo lo quería comprar, pero era algo como de rechazo a la vez. Entonces me acordé lo que sentí con el asunto del incienso y me dice, me guié por eso y no lo compré porque a lo mejor hay algo en eso que yo no sé y que el Señor no quiere que compre. Entonces son cosas, como dice la hermana Marina, pequeñitas, pero que el Señor así se manifiesta en nuestra vida, cosas del día a día. Con eso ella está empezando a comprender que primeramente, antes de hacer las cosas, hay que pedir la dirección de Dios. Amén, eso, exactamente. Hay que pedir siempre Ella tiene una relación, ella con él. Exacto. Empieza, no es una relación, es una relación como la de Abraham, y como la de muchos, ¿no? Es una relación que empieza a ser íntima. Ya. Y no saben cómo me maravillo yo en el Señor, porque yo sé que ese es el camino a llegar a la intimidad con el Señor. Ese es el camino. Ya. Entonces, de ahí en adelante, por eso es que él hacía esas cosas, porque él conocía al Señor. Su relación con él era íntima. Y medio milagro que hizo el Señor, imagínate darle un hijo cuando ya... Ahí siguió creciendo. Venía de antes, pero ahí siguió y sigue. Sigue lo mismo que pasó con Pablo, pasó con todos los hombres que sirvieron al Señor grandemente. Es la intimidad que ellos tenían. Lo que pasa es que nadie ve el proceso. Nosotros vemos a los hombres de la Biblia y como humanos se nos imagina de que nacieron santos, perfectos y listos, pero no miramos a veces, no traemos a nuestra mente el proceso que cada uno tuvo, porque yo sé que caminar con el Señor es un proceso personal. Sí. Entonces cada uno de ellos tuvo su proceso que lo llevó a conocer al Señor. No los conocemos detalladamente, pero cada uno de ellos fue un proceso. Sí, todos venían de diferentes backgrounds y diferentes conocimientos, diferentes familias. Unos sufrieron más, otros habían sufrido menos, pero todos empezaron de cero y ahí empezaron a conocer al Señor y empezaron a crecer. Y aquellas personas que dejan que el Señor trabaje en ellos y se abren totalmente, tanto en mente como en corazón, el Señor hace maravillas con uno. Amén. 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 Así es. Ya. Una de las cosas que a mí me tiene bastante... Hay una palabra que a mí me da... perdón. Hay una mosca por aquí que no me deja en paz. Una palabra que le toca baño. he podido
no me saco de la mente, y es heme aquí. Si pudieran ustedes escuchar qué significa eso en cada una de las personas, que cuando Dios le habla es heme aquí. Hay un himno precisamente muy poderoso que es ese, heme aquí, envíame a mí, pero no, en este caso es heme aquí, estoy aquí. Ya. Es disponibilidad para hacerlo. Correcto, es aquí Estar estoy. listo. Ya, exactamente, me entrego a ti, aquí estoy, voy a hacer lo que me dices, voy a ser obediente. ¿Para qué soy bueno? No Ahí tanto no dice para que soy bueno, bueno. no tanto para que No, soy bueno, no, sino porque no que es bueno estoy Aquí, haz lo que tú quieras conmigo. Sí, te escucho, mándame a donde quieras, soy feliz con lo que tú digas. Estoy a disposición tuya, o sea, puedes hacer conmigo lo que quieras. Ese es heme aquí. Como que el heme aquí significaba, deseas algo, Señor. Porque ya después de que él dice heme aquí, Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Es como quien dice, Señor, ¿en qué puedo servirte? O sea, ¿a dónde quieres enviarme? Aquí estoy. Yo diría, no sé, para mí es un poquito más allá de eso. Es como decir, tómame todo, póngame aquí, póngame allá, trasládeme aquí, haz conmigo aquí, haz conmigo allá. Es el que él, estoy disponible todo totalmente, cuerpo y alma y espíritu, a ti. Dispón de mí. Es disponer de mí, que él disponga de mí. No es tan fácil. En cierto sentido no es fácil. No, en pero cierto, es hermoso. Tiene razón Javier, que dice, ¿para qué soy bueno? ¿No? Porque nosotros no sabemos para qué somos buenos en realidad en las manos del Señor. Él es el que sabe en qué nos puede usar. Y Él es el que sabe dónde nos va a enviar o qué es lo que podemos hacer. Entonces, estoy dispuesto, pero ¿para qué soy buena? Pero ahí le estás colocando un pero. Entonces, para mí, para Gladys no tiene que haber ningún pero. Es una disponibilidad total. Puede hacerlo o no lo puede hacer. ¿Dónde me quieres? Heme aquí. Aquí estoy. Ahí las palabras. Haz lo que quieras conmigo. Correcto. Estoy disponible. Y es otra de... No es tan fácil. No. Aquí estoy listo, dejo todo. Envíame a mí. Dejo a mis parientes, a mis amigos, a mi ciudad. Envíame a donde tú quieras. Y nunca lo digan, por favor. Después se van a arrepentir. Estamos acá porque lo dijimos en algún momento. Ya lo dije. Puede ser. Es que cuando cantamos decimos una serie de cosas y que no sabemos qué estamos diciendo, y ya de último estamos lamentándonos. Exacto. Es una de las cosas muy, muy difíciles, porque cuando uno está en la presencia de Dios o en su adoración, tiene que cantar con todo conocimiento y razón. Con inteligencia. Con inteligencia, porque si no... Porque con el canto decimos muchas cosas que tal vez no estamos dispuestos a hacer. Por eso es lo que les digo. Uno dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero al tercer día hay que resucitar.
como la canción Renuévame, quebrántame. Oh, sí. Quebrántame. Si el Señor quebranta, nos va a hacer llorar, como dice el alfarero, ¿no? Sí. Y cuando usted habla del alfarero y es de que el que está puliendo es quitar todo lo que no le sirve, lo que no lo hace bello. Sí. Y eso muchas veces Eso puede duele. ser orgullo, ¿no? Duele. Entonces Que yo tengo una duele. pregunta. Entonces no tenemos que pasar primero por ese proceso de renovación, de De quebrantamiento. renovación no, pero de renovación sí, Sí, pero no de quebrantamiento. De quebrantamiento No para es tener una necesario. renovación, No. de quebrantamiento para tener una renovación y ser una nueva criatura para poder que Dios abra tus ojos, para que abra el entendimiento, o no es No así? siempre. Pregunto. No siempre. Bueno, pero si es que si ¿Quieres uno porfiar? acepta a ¿Quieres mollera? Jesucristo, Va a pasar quebrantamiento. si uno acepta a Jesucristo es porque está dispuesto a ser una nueva criatura. Ujú. Y Y no ahí es que todavía- no sea siempre, es siempre. Y ahí todavía el Señor no nos ha, como si usamos la palabra de Carolina, ahí todavía el Señor no nos ha quebrantado, No, no nos ha pulido. Todavía no hemos pasado por todas esas cosas. Pasamos ahí solo después. somos barro. Ya, ahí es cuando empezamos a pasar por esa limpieza, por ese fuego, por ese moldeamiento, todo eso. Ahí empezamos. Parece. Sí. Porque antes Pero- estábamos, era con el yo. Sí. Sí. Es un proceso muy largo también, Sí. puede durar toda la vida. Ujú. Pero lo importante es empezar, ¿no? Así. Claro, uno sí, inicia y Dios lo va puliendo conforme a sus propósitos. Ujú. Y de la manera que nosotros también lo permitamos, le demos el espacio. Unos tardamos más que otros. Sí. ¿Algo más, hermanos? Bueno, por mi parte, ya acabé de dar mis comentarios. Es bonito, fue precioso, eso sí. El Señor es hermoso. Amén. ¿Alguna otra cosita, hermanos? ¿Algún detallito ahí? Sí, hermano. Está callado, hermano, le hizo mal la ducha, parece. Hermano, quería comentar que me impresiona que de todas las cosas, como estaban comentando ahorita, estoy escuchando todo lo que están conversando, hermanos, y es verdad, cómo Dios nos va puliendo nuestra vida, ¿verdad? Nos va preparando para una obra mejor. Y me llama la atención que, digamos que Abraham, desde que conoció al Señor, le fue pidiendo que hiciera ciertas cosas, pero la última de ellas fue que le pidió el sacrificio de su hijo, y fue la última vez donde el Señor le habla a Abraham, pues, o que está escrito que le pide el último, digamos, la última prueba, que fue la más grande, el de dar a su hijo. Entonces, ¿de qué manera tomo esto yo también como creyentes? Que si bien empezamos en la fe en el Señor, pero a veces no sabemos ni qué nos espera, pues, ¿verdad? Pueden venir pruebas muy grandes en las que creo que humanamente no seríamos capaces de sobrellevar si no fuese por el Espíritu Santo que Dios nos da, ¿verdad? Y esa misma historia lo veo repetida en los fieles que están escritos en la Biblia, como los apóstoles, que al final sus vidas terminó todo con sus vidas, incluso los mataron o perdieron muchas cosas que ellos querían, podemos decir, porque podría ser que sus familias y cosas así, pero el amor en el Señor que ellos tenían era mayor. Sí. Hay tal vez les quiero dejar un salmo, una lectura del Salmo 33, 20 al 22. Todos estamos predispuestos a pasar una serie de problemas, de situaciones difíciles, pero tal vez el Salmo 32 nos ayuda a eso, a esas situaciones que ustedes estaban diciendo. ¿Alguien lo puede leer?
Salmo 32, ¿cuánto más? 33. 32, 33. Oh, permítame un momento. El Salmo es 33, 20, 22. Al 22, perdón. 33 es el capítulo, versículos del 20 al 22. Ok. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es lo que hizo Abraham, confiar en Jehová. Y como hoy ya casi, ya terminaron ustedes con todo lo que íbamos a dialogar. Entonces, agradezco a cada uno. Ya son las -20. Realmente quise escuchar y gracias. Sinceramente, si se dieron cuenta, ya hay muchas cosas, mucha profundidad de la Biblia, lo que ustedes estaban haciendo. El capítulo por sí mismo, la interpretación yo la puedo dar, y la puedo dar la otra semana, si ustedes quieren. Pero lo que ustedes hicieron fue lo que, sinceramente, lo más hermoso. Ahí está toda la riqueza teológica hasta nuestros días. Y ustedes la habían dado, la encontraron y han encontrado la razón por qué Jesucristo tuvo que llegar hacia la cruz para hacer la sustitución del sacrificio de todas las ovejas, de todos los sacrificios. Pastor, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Cuando usted dice que Jesús estaba confiado, obviamente él obedecía a Dios cuando iba a ser crucificado, pero entonces yo siento que cuando él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado en el momento en que está? Entonces él sí estuvo solo, es decir, él sí sintió lo que nosotros íbamos a recibir como consecuencia. No sé, a mí esa palabra cuando él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado en la cruz? A pesar de que él estaba confiado, hay que en ese momento uno cómo interpreta eso. Sí, él era obediente, él estaba escuchando a Dios, él estaba, o sea, él era parte de la Trinidad, pero entonces a mí esas palabras me conmueven mucho. Y no termino de comprender cuando él le dice así al Señor y le dice, Señor, ¿tú por qué me has abandonado? Porque en ese momento él se siente que está solo y que está recibiendo toda la ira de Dios prácticamente ahí, está solo. Entonces ahí ¿cómo lo interpreta uno? Porque yo siento que ahí el Señor tuvo que haber, no sé, estado realmente literal recibiendo la ira de Dios, ¿no? Ahora ponga las mismas palabras de Jesucristo en Isaac. ¿Y dónde está el ternero para ser sacrificado? Uh-huh. Sí. O Jesucristo cuando dice antes, Señor, si está en tu voluntad pasar de mí esta copa. Es que para haber cumplido Jesucristo la ley tuvo que ser humano completamente. Porque si solamente hubiera sido Dios en un cuerpo de hombre, era fácil, porque era Dios. Uh-huh. Pero era humano, tenía sentimientos, tenía de todo, exactamente un humano completo. Yo diría también que al cargar él con nuestra culpa, con todo, él en ese momento, él tuvo que separarse del Padre. Sí. Porque estaba tan sucio con toda nuestra suciedad. Imagínense, no es la suciedad de uno, sino de toda la humanidad. Entonces, en ese momento sí el Señor estaba solo. Él ya no podría estar en comunicación con el Padre.
Entonces yo creo que humanamente esa fue su expresión, porque ya no estaba con el Padre, estaba separado del Padre por nuestros pecados, por nuestra Pero fue la maldad. primera vez que sintió eso separado del Padre, Ujú, porque había sido maldito por estar crucificado en una correcto, ya no podía estar en comunicación con el Padre, porque el pecado no puede estar en la presencia del Señor, no puede tener una comunicación como estábamos nosotros. O sea que Entonces el Señor no estaba separado del Padre, entonces estaba solo. entonces hay esa expresión en ese momento cuando él dice está experimentando está experimentando humanamente, ¿no? O sea, La agonía de la está humanidad, Sí, diría la yo. sí, humanidad. Y correcto. ahí llega, o sea, ahí qué se está pasando, que él está llegando al infierno, o sea, eso ahí pierde la conexión con el Padre en ese momento, Ajá. por Entonces, ser pecado, por haberse hecho pecador, por haber sido crucificado en el madero. y eso es lo más terrible. Él que siempre ha estado con el Padre y ahora no, sabiendo quién es el Padre, teniendo la relación con él, es algo, no me lo puedo imaginar, mi mente no lo alcanza a comprender todo, pero debe ser algo totalmente espantoso. Si nosotros nomás Ahora, cuando si lo nos relacionamos apartamos, con Abraham y Isaac, fíjense que ellos no se separan. no. Abraham es a la par de Isaac en el sacrificio. Uh-huh. Ya, Y por el Padre obediencia está. lo hace. El Padre va a estar ahí porque está. Ahí está. Ahí está. Ellos Pero no no rompen hay, comunicación. pero no hay comunicación. Hay una barrera entre ellos dos, así como la barrera que nosotros teníamos al estar, porque el Señor está ahí, nunca ha desaparecido de nuestro lado, siempre ha estado. Él es omnipresente, omnisciente. Pero el pecado no permite comunicación con él, no permite sentirlo a él, no permite tener una relación con él, y eso es tremendo, eso es totalmente, no sé, no me lo alcanzo a imaginar cómo se sentiría el Señor. Si nosotros cuando nos alejamos un rato del Señor nos sentimos solos, vacíos, abandonados, pues imagínate cómo se sentirá el Señor o cómo se sintió. Yo lo interpretaba era que él iba al infierno y volvía a encontrarse, pero, o sea, infierno como un lugar físico, ¿sí? Pues él bajó. Porque cuando decía que, ¿por qué me has abandonado? Es porque él iba al infierno. No, él bajó, pero no creo que sea eso lo que él quería decir. Es la separación del Señor. Ok. Yo creo que él sintió o expresó lo mismo que nosotros sentimos cuando estamos en serios problemas. Sí. ¿Por qué nos has abandonado? Sí, y resulta que no nos ha abandonado, el Señor está con nosotros. Es precisamente lo que la resurrección viene a decirnos. Uh-huh. Que siempre ha estado con nosotros. Siempre sigue, simplemente deja para que su voluntad se cumpla. Exacto, o sea, el único que pudo experimentar eso fue Jesús, es decir, estar totalmente solo. Porque Está solo. Nunca nos deja, pero el que sí lo hizo, lo que sí lo hizo... No lo hizo, no, porque el Señor Padre estaba ahí, solo que no podría comunicarse con el Señor. ¿Qué pasó al momento de que Jesucristo iba muriendo? ¿Cuál fue la voz de Dios? Perdón, ¿qué dijo? Cuando Jesucristo iba a morir, ¿qué dijo? Que Padre, ya pidió a Dios que nos perdonara. Perdón, que no toma por pecado. ¿sí? De los que estaban ahí, y también dijo que en sus manos encomiendo mi espíritu. Uh-huh. La comunicación entre el Padre y el Hijo nunca se perdió. Él se sintió como humano. Por eso, representación humana. Ya. Es la representación humana. Ya, es la representación humana. El pecado no puede estar ahí. Uh-huh. De ahí cuando dicen entonces el que no tenía pecado se hizo pecado por amor. Uh-huh. Ya. Para llegar nunca se rompe. Ese tema hay que leer Isaías. Pero, hermano, yo quería comentar algo. Todavía está el hermano Musu ahí.
Es que estoy escuchando, prefiero escuchar porque está muy interesante lo que se está hablando, hermano. Y la pregunta que hizo hermana Patricia es una pregunta que yo me hice, tiene muchos años atrás también, pero exactamente me sorprende tanto, hermano, tanto cómo Dios cumplió su palabra a cabalidad, porque estaba yo leyendo el Salmo 22, donde el Señor Jesucristo repite, podemos decir que se cumple esa profecía, donde Él repite esas palabras estando en el madero, pues. Tiene una estrecha relación con el Salmo 22 acerca de esa profecía cuando Él está siendo crucificado, y realmente sí podemos entender que su parte humana estaba recibiendo la carga de todos, pero era un humano perfecto, pues también. Tenemos que saber eso, que Él no era cualquier ser humano, ¿verdad? No era pecador. Sí, entonces estaba recibiendo pues los pecados de todos nosotros. Y si ustedes leen también, Pablo explica acerca de eso, que Dios no puede estar en relación con el pecado. Dios Padre, el Espíritu Santo no puede estar en relación donde hay pecado. Entonces tuvo que de alguna forma, en un instante de tiempo, dejar pues ese cuerpo. Sí, es algo maravilloso. Yo también digo, hasta el día de hoy también no acabo de comprender lo magnífico que es eso, pero sí me impresiona cómo se cumple la palabra del Señor. Ahora sí que al pie de la letra. Y todo inició con Génesis 22. Y todo inició con Abraham, sí. Mire dónde estamos ahora, por acá adelante. Y si ustedes revisan bien, este Génesis Génesis 22 está en paralelo con Génesis 12. ¿Qué significa paralelo? Es que son similares, llegan al mismo contenido. Sí. Es la misma estructura que tiene Génesis 12, donde inicia sinceramente la historia de la fe y llega a Génesis 22 en una expresión similar, de una estructura similar. Pero se los dejo de tarea. Qué maravilloso tener ese entendimiento que usted tiene para relacionar todo. Qué lindo. Gracias, pero sinceramente hay que leer, leo y eso es lo que me da de la instrucción, pues. Y hay que regresar a esos capítulos para entender lo que está pasando en el presente. Por eso siempre recomiendo no hacer doctrina de un solo pasaje o de un solo capítulo, porque toda la Biblia está conectada. Amén. Amén, amén. Pero es bonito. Son cosas, muchas cosas no las alcanzamos a comprender, ni siquiera a veces el 50%. Pero mi esperanza, creo que la de todos, es que cuando estemos con el Señor, vamos a entender muchas cosas. Amén. Gracias a Dios. Amén. Que nos da siquiera, como usted dice, hermana, aunque sea el 5% de entendimiento, pero me gozo en ver que seguimos intentando entender un poquito de la Biblia. Amén. Sí. Amén, Que hermano. alabo al Señor por eso. Yo también estoy sorprendido porque ahorita yo no sabía, por ejemplo, que Jesús pronuncia las palabras de algo que se escribió muchos años atrás, en ese momento. Entonces es algo que se cumplió y me sorprende. Es como si moviéramos el tiempo en un instante cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Al mismo instante estamos viendo a Abraham queriendo sacrificar a su hijo, y al mismo instante vemos al Señor Jesucristo siendo crucificado. Y al mismo instante podemos ver también la promesa que tenemos nosotros al ser redimidos, pues, en el día de su advenimiento, pues. Todo eso lo relaciono también con la cabra o el cordero que provee Jesús, que el Señor, pues, el día de Abraham, que también las cenas del cordero, para eso estamos llamados, ¿verdad? Entonces, sí, me impresiona, hermanos. Gracias por su aportación. Me gozo mucho en que, oye, ustedes guiaron la plática. Me alabo al Señor por ello. Lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo para seguir platicando, pero son las 9, tenemos 9 minutos. Si alguien tiene alguna cosita por terminar,
Y les agradezco estar aguantando hora y media por ahí de diálogo teológico. Lo necesitamos, pastor. Gracias por enseñarnos. Gracias. No, espero que no se aburran nada más. No, para nada. Muy bien. Entonces el día domingo los espero a las 11 de la mañana. Seguimos con 10:30. No, a las 10 es mío. No, a las 10 es mío. Nos vamos a ir a tomar un café ahí con la pareja de casados. Sí. Entonces a las 11 estaremos ahí y agradezco a Dios este privilegio. Ya llevamos, ¿qué? Un año y medio. ¿Cuánto tiempo, Javier? No sé cuánto llevamos, como 2 años casi grabando. Y gracias a Dios que todavía aguanta. Está creciendo. Les digo al Señor por ello. Así que vamos a hacer despedidos en oración. Por favor, hermanos y hermanas, siempre hay algunos enfermos. En todos lados hay mucha enfermedad. Oh, perdón, pastor, un momentico. Yo quisiera darle saludos de la hermana María Elena. Hoy estuve hablando con ella y ella pide que sigan orando por ella porque sufre de mucho dolor en su pierna. Entonces ella pide oración siempre, que el Señor esté con ella y la ayude en su dolencia. Hermanos, también oremos porque en nuestros países latinoamericanos la ola del COVID está muy fuerte. Y también, acá también, pastor. Aquí también. Sí. Entonces, tengamos a cada una de las personas para que el Señor nos proteja y cuidémonos, hermanos, limpiémonos las manos, lavémonos las manos, sigamos el protocolo que antes teníamos. A los aeropuertos vuelve el testeo, va a volver el testeo del COVID a los aeropuertos en una semana. Pero luego no están diciendo que esos test que están haciendo o que hacíamos antes no sirven. No sé, pero eso es lo que acaban de decir las noticias de las 5 de la tarde, de que iban a volver los random tests al aeropuerto para los que llegaban. Porque hoy fue el número más alto de COVID que había habido, hoy, de contagios. Bueno, de todas maneras, con el cuidado de siempre, cuidemos, hermanos, pongamos las cosas en las manos del Señor. Hay un problemita que tal vez la congregación no lo está sufriendo, pero a nivel mundial, la situación económica y de los alimentos está siendo muy crítica. Sí. Mantengamos en nuestras oraciones todo eso para que el Señor nos ayude y ayude a las personas a conseguir los alimentos y las cosas necesarias. Muy bien. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Somos un cuerpo, Señor, dividido como virus en diferentes casas. Pero gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido buena con nosotros. Te ponemos en tus manos, Señor, a los que sufren, a la hermana María Elena, que tiene mucho dolor, Señor, para que tú, Señor, la ayudes a mitigar ese dolor. Sí, Señor. Y que sea tu voluntad ante todo la que se cumpla y que entendamos qué es lo que tú quieres enseñarnos a través de este sufrimiento humano. Además, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos protejas en esta ola de COVID que está siendo muy inmensa para todos nuestros países latinoamericanos, incluyendo también Canadá y otras partes del mundo. Se oyen guerras, Señor, se oye hambruna. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos fortalezca, pero también, Señor, que nos haga ser humanos y poder compartir esta fe y este amor con todos en todas partes del mundo y a donde tú nos llames. Que tu gracia y tu bondad esté con cada uno de mis hermanos y con sus familias. Amén. Amén.